Y hoy le damos la bienvenida al doctor Edgardo Buscaglia. Usted lo conoce no solamente por este espacio, es un experto que ha tenido, que está pues permanentemente escudriñando, investigando, colaborando inclusive en el tema de la corrupción y del crimen organizado, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Y hoy hemos invitado al doctor Edgardo Buscaglia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Los Periodistas. Qué gusto verlos a ambos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues lo hemos invitado porque en medio de lo que está aconteciendo del juicio que ha iniciado desde antier con el caso de Emilio Lozoya, sus dos comparecencias ante jueces, y bueno, lo que hoy también se da a conocer que en Estados Unidos no solamente se ha procedido contra Genaro García Luna, sino contra Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos de los colaboradores del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón. Usted advierte que al ciudadano Enrique Peña Nieto, expresidente de México, anda allá en España custodiado por policías. ¿Lo custodian policías a Enrique Peña Nieto, doctor? Escoltas que a pedido del gobierno mexicano, tengo entendido, le han puesto. Y eso es algo, no es ilegal, es legal, pero es un símbolo de cómo existe un gobiernos, que es interesante. No hay nada ilegal en que un expresidente tenga custodias, que tenga escoltas, en la medida que un expresidente, en la medida que un expresidente ha sido el jefe ejecutivo de un gobierno que ha generado miles de millones de dólares de costos para México en corrupción, en delincuencia organizada. Ese presidente debería estar declarando en México ante diferentes demandas penales por diferentes tipos de delitos, y lo tienes en Europa viviendo como un príncipe escoltado. Entonces, no hay nada ilegal en los escoltas. Me llama la atención que el gobierno mexicano actual le solicite protección a Peña Nieto allá en Madrid. Pero más allá de eso, creo que lo que más me interesaría es ver qué va a suceder con las declaraciones que el mismo presidente Peña Nieto debería aportar, como las aportaron los presidentes en Colombia, en Brasil, en Perú, cuando el mismo caso de Brecht, vinculado al señor Lozoya, explotaba en esos países y se abrían investigaciones por crimen organizado, y los presidentes, como Peña Nieto, tenían que declarar. Y en algunos casos eran acusados y fueron sentenciados, como el caso de 2 presidentes de Panamá y el caso de 4 presidentes de Perú. Uno se suicidó, Alan García, 3 presidentes de Brasil. Entonces, el caso de Brecht, si se procesa de acuerdo a las prácticas internacionales de países no necesariamente ricos, Perú, Brasil, México debería hacer lo mismo. Al menos lo deberían llamar a declarar para que este príncipe en Madrid regrese a dar cuentas de qué fue lo que sucedió con Lozoya e incontables casos de corrupción y delincuencia organizada vinculadas, que deberían ser aclarados, y el presidente debe acercarse, como hicieron todos los países, los 12 países que procesaron a un caso similar al que se le imputa a Lozoya. 12 países. En esos países los presidentes tuvieron que declarar. Así que yo le diría que si se comienza a procesar de la manera adecuada, tipificándolo adecuadamente, no vería ninguna razón para que este hombre no esté declarando lo mismo que Videgaray y toda esta gente que estaba en el gobierno previo. Usted, entonces, para dejarlo bien claro, lo que usted dice es que, de acuerdo con la información que usted tiene, Enrique Peña Nieto tiene en realidad escoltas de España, españoles,
a pedido del gobierno mexicano. A solicitud del gobierno de México. No porque lo estén, pues de alguna manera vigilando, sino porque más bien están en un rol de protección del expresidente Sí, Peña. no, claro, es un rol de protección, sí. Es un rol de protección, como tienen algunos presidentes cuando van a Europa, pero me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que esté tan aislado de todos estos procesos vinculados a causas que yo estoy insistiendo que se deberían tipificar por delincuencia organizada. Entonces, todo el mundo en México está sujeto a un debido proceso con el principio de inocencia y todas las garantías que se deben tener en este caso de Lozoya, de su familia y demás, pero deberían estar siendo llamados a comparecer y a ser sujetos a un proceso en el cual yo no estoy viendo que esta investigación esté marchando hacia una red, hacia la investigación de una red criminal, ni del lado de la empresa Odebrecht, ni del lado de los políticos mexicanos que estaban alrededor de Lozoya y que interactuaron con Lozoya, y que el mismo Lozoya está ofreciendo colaborar con el Estado mexicano, con el sistema judicial mexicano, aportando nombres de actores a su alrededor que lo intimidaron, lo presionaron, lo usaron como instrumento. Estoy parafraseando lo que dijo en la audiencia. Entonces, esto es algo en el cual claramente Peña Nieto debería declarar en una causa penal en donde este hombre estaba directamente ligado al presidente. O sea, no hay otra lógica ni jurídica, ni judicial, ni lógica humana. O sea, tiene que serlo. O sea que el tema es que México ha estado tan acostumbrado a lo largo de la historia a simplemente tener estos mega casos contra el hermano del presidente Salinas, contra Javier Duarte o contra Elbester Gordillo, que terminaban siendo castigos políticos de impunidad, donde nunca se llegaban a las redes de políticos y empresarios que los rodeaban. Pero en los demás países de Latinoamérica, en donde esto se hizo bien, incluyendo Perú y Brasil, sí, o sea, no había manera, no existen estas causas en donde solamente se le imputa un delito a un señor, a su madre y a su hermana, y después simplemente se asume que el presidente de la República nunca va a comparecer para brindar testimonios o a ser sujeto a una investigación. Se asume de que sí va a ser sujeto a una investigación en todos los casos de otros países en donde, similar al caso mexicano, cambiaron los nombres nada más. Buscan a un Lozoya peruano, un Lozoya brasileño, un Lozoya colombiano, pero en todos los casos las investigaciones llegaron a los presidentes y a sus entornos políticos directos. Entonces no hay manera de salir de... En el caso de Brecht estoy hablando. ¿Usted no advierte que haya, que el gobierno, bueno, específicamente la Fiscalía General de la República, vaya en la dirección que usted ha conocido en otros países? O sea, yo lo que advierto de usted es que ve muy poca voluntad para que se pueda inculpar a la red criminal que intervino, por ejemplo, en el caso de Brecht. Bueno, lo que pasa es que los hechos que nosotros observamos en las audiencias, en las imputaciones, no son compatibles con los hechos que nosotros teníamos conocimiento previo a estas dos audiencias. Por ejemplo, el doctor Santiago Nieto, desde FEPADE, cuando estaba a cargo de FEPADE, claro, comenzó a realizar una investigación en donde le costó muy caro, fue asediado, amenazado y despedido, pero en esa investigación él había llegado a calcular sobornos de $16.5 millones ligados a Lozoya, solo a Lozoya. Y acá aparecen $10.5 millones. Yo quiero saber dónde están los otros 5 millones. ¿Dónde están esos 5 millones? Pero primero, eso es un tema, digamos, objetivamente técnico. Tendrían que explicar cuál es la diferencia y por qué esa diferencia. Hay empresas no mencionadas, empresas pantallas, presuntamente empresas pantallas ligadas presuntamente a Lozoya, Secopan, la empresa Latin American Asia Capital Fund, que también no está mencionada, y la otra empresa Tocho.
ligado a cuentas bancarias en Liechtenstein, en Mónaco. Claro, con esos países sí hubo un vínculo entre la Fiscalía y esos países donde están las cuentas bancarias. Pero la Fiscalía de Brasil, cuando tipificaba delincuencia organizada, trataba de identificar no solamente a las cuentas bancarias por donde habían pasado los sobornos de cada político, sino también identificaba a todos los países en donde existía algún tipo de vínculo patrimonial, empresarial, cualquier tipo de vínculo, el cual incluye Rusia, en este caso de Lozoya, incluye otros países en donde todavía no se ha movido la Fiscalía, no ha obtenido ningún tipo de datos. Entonces, no hay una cooperación judicial mutua, como se dice en términos técnicos, con los 33 países que sí hubo cooperación judicial mutua, en el caso de Brecht en Perú, en Brasil y en otros países. O sea, yo no estoy viendo un paralelismo de activismo en la investigación de la Fiscalía mexicana como la que hubo de activismo en la Fiscalía peruana, brasileira, hasta argentina, colombiana. En el caso de Brecht, es el mismo caso. La tipología es la misma. Claro. O sea, llega Odebrecht, identifica un similar a Lozoya, le ofrece sobornos a cambio de contrataciones públicas de adjudicación directa, etcétera, sobre precios, y a partir de ahí se producen estos escándalos porque mucho de ese dinero va a parar a financiamiento de campañas electorales. En todos los países fue igual, es el mismo tipo. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es verificar como periodistas cómo se investigó, ¿no? A quiénes se acusó en otros países, cómo se investigó, cuántas cuentas se congelaron, ¿no es cierto? ¿En cuáles países hubo cooperación judicial? Porque la arquitectura de lavado de dinero que organizaba Odebrecht para que tú puedas procesar los sobornos y esconderlos era la misma. Usaban la misma división de operaciones estructuradas, así se llamaba, en Odebrecht. Utilizaban las mismas cuentas bancarias. Había un señor ahí que puedo darte el nombre después si desean, lo tengo por ahí, Mascariñas creo que se llamaba, que estaba a cargo de la unidad de esta división de operaciones estructuradas, donde era el encargado de buscar a prestanombres, ¿no? Para que estos prestanombres formen parte del directorio de estas empresas en las Islas Vírgenes, en Belice, y de ahí iban a parar a cuentas bancarias preestablecidas. Ellos ya tenían una arquitectura establecida internacionalmente, no importa el país. O sea, entonces yo no estoy viendo que la Fiscalía Mexicana esté abarcando esa arquitectura de lavado que nosotros hemos observado en Perú, en Brasil, y que es similar a la mexicana, ¿no? Claro. Más allá de que el señor Lozoya sea inocente o culpable, ese no es el tema. Yo me enfoco no en el señor Lozoya. Sí. Y, a ver, tenemos el caso que está siguiendo la Fiscalía en México, que tendría idealmente que llegar a Peña. Al mismo tiempo, estamos siendo testigos de la evolución del caso García Luna, donde ya está básicamente toda la cúpula policial de un expresidente, ahora Felipe Calderón Hinojosa, ahora han involucrado a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño García, con lo cual ya básicamente van sobre toda la cúpula de Calderón. Mi pregunta sería en el sentido que si usted tiene confianza de que aquellas autoridades sí vayan a ir por un expresidente, pero no me responda en este momento. Permítame ir a un corte rápidamente y al volver a ver si pues aquellos sí van por un expresidente. Vamos a su corte. Gracias. Siempre nos falta tiempo con el doctor Buscaglia, por eso me voy a dar prisa. Un punto. El doctor Buscaglia dice que Peña tiene escoltas españoles allá en España, en donde se encuentra, por solicitud de México. Ese es el primer dato. El segundo dato que hemos conversado es que el doctor Buscaglia está escéptico con respecto a los pasos que ha seguido la Fiscalía en el caso Lozoya. Y yo le pregunto a usted, después de que hoy se ha dado a conocer que la Fiscalía va por Luis Cárdenas Palomino y por Ramón Pequeño García, la élite básicamente de seguridad pública con Calderón, si usted tiene esperanzas
de que aquel gobierno sí vaya a ir por Calderón? Los, los, la justicia norteamericana no ha tenido ningún problema en el pasado en acusar a expresidentes por cometer delitos de diferente tipo, desde el presidente Manuel Noriega en los años 80 en adelante. Eso no va a ser el problema. En la medida que existan transacciones corroboradas, transacciones financieras que indiquen que existió un delito financiero, un delito organizado, por supuesto que pueden ir contra un presidente de México, un expresidente de México, y de esa manera expandir la investigación, pero tienen que haber hechos corroborados. Antes de emitir hoy el comunicado la Fiscalía Federal Norteamericana en Nueva York, ellos seguramente tenían toda una investigación con transacciones financieras, intervenciones de comunicaciones, toda una serie de datos corroborados que permitían fundamentar y motivar una acusación penal. O sea que tenemos que esperar a ver hacia dónde va esta investigación. Lo cierto es que en el caso de García Luna y en el caso de sus segundos, este hombre pequeño y Cárdenas Palomino y demás, normalmente lo que uno se encuentra cuando en otros países que no son México, esta gente es acusada y después sentenciada, uno en todos los casos se encuentra, porque te acuerdas que yo hago comparativos internacionales de casos similares en Indonesia, en Rusia, es que los policías terminan siendo sirvientes de una organización criminal en donde los políticos son los jefes. No hay policías jefe de jefe. O sea, no puede haber simplemente un Genaro García Luna que era el jefe de todos los jefes y controlaba todo. Tuvo que haber un círculo, una red de políticos de acuerdo a la experiencia internacional. Sería en la primera caso en la historia de que un policía como García Luna está en la cúpula solito y comete delitos de manera autónoma. Eso no se cree, no es serio decir una cosa así en el campo nuestro, porque los casos internacionales muestran que siempre hay diputados, senadores, gobernadores, siempre hay gente que tiene mayor rango, en donde normalmente los García Lunas en otros países declaran lo mismo que declaró Lozoya ayer, que fue instrumentado, intimidado, presionado y que él no era el jefe de jefe. Así que el caso de García Luna no puede quedar simplemente en la acusación contra policías federales. No me parece coherente. Pero veamos qué sucede, veamos qué tipo de datos de prueba pueden recabar los fiscales federales norteamericanos y a partir de ahí veremos si impulsan otras acusaciones hacia exgobernadores, hacia expresidentes, vaya a saber. Hay que esperar un poco. En el caso específico, ya para no especular si puede haber un involucramiento de Calderón, en el caso de Genaro García Luna, y hoy efectivamente con el anuncio de que van contra Ramón Pequeño y contra Luis Cárdenas Palomino, lo que puede preverse, porque así actúan las autoridades de Estados Unidos, es que sí derive en condenas contra estos tres individuos a partir de que tienen, como usted lo señala, evidencias de su involucramiento particularmente con el cártel de Sinaloa. Es decir, y un poco retomando la pregunta de Alejandro Páez, ¿hay más expectativa de sanción contra estos tres policías que expectativas de sanción contra Emilio Lozoya y algunos de sus cómplices en México? Hay mayor expectativa de sanción contra estos tres policías, claramente, que lo que habría contra esas personas que Lozoya argumenta que lo intimidaron y lo presionaron. Lozoya seguramente va a ser sometido a un procesamiento judicial. Espero que no sea un procedimiento abreviado, una farsa como la que fue la del exgobernador Javier Duarte, y que sea un proceso en el cual, con todos sus derechos y debido proceso, este hombre
comience a aportar información como colaborante, que además está ofreciendo ser colaborante, de toda la red de políticos, empresarios, exgobernadores, etcétera, que lo acompañaron en esa red criminal que normalmente se ve en todos los casos, en los 12 países donde la empresa Odebrecht hizo exactamente lo mismo, de lo cual se acusa a Lozoya y de lo cual se describe alrededor de él. O sea que no hay, este es un caso muy fácil relativamente hablando, porque tenemos muchos casos paralelos en muchos países y sabemos cómo investigarlos, sabemos hacia dónde lleva la información, sabemos qué tipo de amplitud tiene la red criminal, o sea, teníamos 255 personas imputadas en el caso de Brasil, o sea, es un maxi proceso, a eso nos referimos. Muchos procesos penales, todos vinculados los unos a los otros, contra empresas y contra personas físicas. O sea que en ese sentido todavía yo no veo que vaya en esa... A ver, le doy el beneficio de la duda al sistema mexicano y siempre tengo la esperanza, que me inculcaron desde niño, que hay que tener esperanzas en la vida y hay que luchar para que se concrete lo que uno desea. Pero todavía yo no veo objetivamente datos que me confirmen que esto marcha hacia un maxi proceso. No lo veo. No veo que esté formado un pool antimafia, un pool de coordinación como el que le propuse al fiscal Hertz Manero. Todavía no lo veo. Ahora, sobre el tema de García Luna y Calderón que argumente que él no sabía lo que estaba haciendo García Luna, me lleva a la conclusión de que o miente o estaba cerebralmente muerto, porque la única reunión que yo tuve con el secretario de Gobernación, Gómez Montt, en su momento, y creo que se los comenté a ustedes, fue cuando me reuní con él y claramente le expliqué que había una protección al cartel de Sinaloa y que habría que determinar el origen de esa protección, y le mostré mis números. O sea, el secretario de Gobernación era una persona, como les dije, honesta. Yo no tenía ninguna razón para dudar de su honestidad, y trató de hacer algo importante, que fue establecer una unidad de coordinación para desmantelar las redes de control patrimonial política que tenía el cartel de Sinaloa, pero después renunció y no se pudo hacer. Así que, lamentablemente, lo mismo que le sucedió al doctor Santiago Nieto, ¿no?, cuando acusó a Lozoya. Entonces, lo que quiero decirles es que el presidente Calderón tiene que darle muchas explicaciones a la justicia norteamericana, y no me llamaría la atención que lo llamen a comparecer. O sea, no me llamaría ninguna la atención, porque era el jefe directo de García Luna, ¿no? No había nadie en el medio. Claro. Doctor, permítame nada más darle las gracias a la audiencia que nos acompañó a los tres en la transmisión por radio. A ustedes que nos están escuchando, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar la conversación con el doctor Buscaglia por televisión. Si nos quieren acompañar, vénganse con nosotros, porque pues esto siempre se pone interesante. Doctor, permítame regresarme, si me lo permite, al caso Lozoya. Ha habido críticas muy puntuales con respecto al trato que se le ha dado a Lozoya, respecto al trato que se le ha dado a Rosario Robles, por ejemplo. Son dos exfuncionarios de la misma administración, con vínculos con corrupción, ambos. Uno está cooperando con la fiscalía, como lo haría, voy a decir, pues citar otra vez el caso norteamericano, como lo haría el rey Zambada con Estados Unidos, y la otra ha preferido no cooperar con las autoridades y mantenerse en la posición de que ella no supo, no hay dinero que haya pasado por sus manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un trasfondo político, obviamente, porque ella trabajó con López Obrador. Bueno, ¿usted cree que la Fiscalía está haciendo una distinción errónea al no darle el mismo trato a la señora Robles que al señor Lozoya? Sí, porque en el caso de Lozoya no se debería haber tipificado asociación delictuosa, se debería haber tipificado delincuencia organizada, y de ahí surge, de esa tipificación surge la prisión preventiva de oficio. Debería haberse aplicado prisión preventiva inmediatamente, no libertad condicional, como ustedes vieron ayer.
O sea que ya hay un error técnico que yo critico, deriva de la tipificación, delincuencia organizada, ¿no? Y yo digo delincuencia organizada porque tiene delincuencia organizada se aplica, se tipifica cuando tú tienes una organización criminal con jerarquías, como las que insinuó el señor Lozoya que existen. Cuando él dice yo fui presionado, intimidado, instrumentalizado, él está diciendo que hay una organización detrás de esto. Entonces, inmediatamente la tipificación de delincuencia organizada se aplica en cualquier país mínimamente funcional cuando tienes una declaración como esta y cuando tienes del lado de la oferta, del soborno, hay una oferta y una demanda. La gente se olvida, están todos con Lozoya, pero esta empresa criminal transnacional, Odebrecht, estaba ofreciendo sobornos, o sea que hay un actor ofreciendo, un actor delincuencial. Entonces, a esa empresa hay que estudiarla como una organización criminal con jerarquías de esa manera. Cuando el señor de Meneses pacta los sobornos presuntamente entregados a Lozoya, este señor Meneses, que es el director de Odebrecht en México, le pide permiso al director de Odebrecht para Latinoamérica, que se llamaba Luis Mamérez. Y ese señor, el director de Odebrecht para Latinoamérica, obviamente pide su permiso en la operación en la división de operaciones estructuradas y pide permiso a la casa matriz y después le da órdenes a otro señor, Mascareñas, que es el encargado de procesar el soborno a través de un abogado que ellos tenían para diferentes países, el mismo además para diferentes países, en donde ahí estructuraban la entrega del soborno y la manera de lavar el dinero entregado. O sea, ese dinero iba a parar a una empresa en las Islas Vírgenes, supóngase usted, en donde el directorio estaba formado por prestanombres. Son países con un velo societario muy oscuro. Es muy difícil determinar cuáles son los beneficiarios de estas empresas. Esa es una de mis críticas, ¿no?, que yo le hago al Reino Unido y a varios países europeos que mantienen esos sistemas. Y a partir de ahí comenzaba el entramado de diversificar esos dineros, mandarlos a diferentes cuentas, a diferentes propiedades para ocultar su origen. Entonces, ahí tienen ustedes a una organización criminal con jerarquías del lado de la demanda, del soborno, presuntamente, que ayer explicaba Lozoya, que hay actores que lo intimidan y demás, y del lado de la oferta. Entonces hay que aplicar delincuencia organizada, lo cual permite aplicar técnicas de investigación que son un sueño, desde agentes encubiertos, intervenciones de comunicaciones en coordinación con otros países, en donde automáticamente cualquier país del mundo está obligado a cooperar con México si ratificó la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional. Entonces, aplicar asociación delictuosa, que es un delito que uno se lo aplica a un señor, a su mamá y a su hermana, nada más. Y esa es la red que cometieron 2 o 3 delitos. En vez de aplicar delincuencia organizada, es un sinsentido jurídico, a mi juicio. Y eso hace que, de alguna manera, le hayan permitido tener la libertad condicional, que para mí es otra contradicción espantosa con base a esa tipificación errónea. Entonces me da mucha pena porque México es un país que con mucho justificativo desconfía de las autoridades. Desconfía de las autoridades porque hubo mucha corrupción, hubo mucha sangre en México, mucha desaparición forzada, mucha farsa, como el juicio contra Javier Duarte. Entonces, cuando la gente ve que se comienzan a enviar pedacitos de audiencia transcriptas a través de chats, cuando no se puede ver la audiencia como indica la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí comienzan a existir esas sospechas que son fundadas, son justificadas con base a la historia mexicana, ¿no? y de países que han sufrido este tipo de corrupción sistémica y crónica por tantas décadas. Se lo pregunto así, ¿corre el riesgo el caso Lozoya de ser solamente una farsa? ¿Y qué consecuencias tendría esto de ser el caso? Bueno, yo confío que no sea así porque el presidente aparentemente está de mi lado. Él quiere que se aclare cuál es el modus operandi, uso palabras del presidente.
modus operandi de la mafia que estaba detrás del caso Lozoya, lo dijo el presidente. El presidente dijo que claramente este procesamiento judicial se tiene que hacer de cara al pueblo, con transparencia. Hasta ahora venimos diciendo lo mismo. Yo lo digo de manera mucho más aburrida que el presidente de la República. Pero el punto es que estamos diciendo lo mismo y no creo que si el presidente está diciendo esas cosas permita que este caso se caiga en una farsa al estilo Javier Duarte o Elba Ester Gordillo y cosas así. Lo dudo porque pagaría un costo muy caro. Por otro lado, colegas de Latinoamérica que me consultan mucho, me llaman y me dicen, Edgardo, a ver, ese caso de Lozoya es un caso de uso electoral, ¿no? El presidente Peña Nieto, fíjate cómo lo ven desde afuera, ¿no? El presidente claro. López Obrador está usando este caso de Lozoya electoralmente, y yo les respondo, y mañana voy a tener una reunión con uno de ellos, un eminente colega argentino, y le digo, no, a ver, si este caso de Lozoya se investiga como dice el presidente, que quiere ir a la mafia del poder y demás, y se investiga como lo investigaron los brasileiros, los peruanos, 4 presidentes procesados, 3 presidentes en Brasil, caen políticos seguros de todos los partidos, incluyendo a políticos que lo acompañan a López Obrador. O sea que es un riesgo político para el presidente tener a una causa, sí, un maxi proceso como el que hizo Brasil, Perú y demás países. Es un gran riesgo político para el presidente dejar que avance como él dice que quiere avanzar. Entonces yo no estoy de acuerdo con que el caso Lozoya es simplemente un caso que es usado electoralmente por el actual gobierno. No lo veo así. Yo creo que es una gran oportunidad histórica para que México vea justicia por primera vez aplicada a los miembros más encumbrados de las élites políticas de su país. Entonces yo tengo una gran esperanza de que se empuje, pero hay que dar batalla. Estamos dando batalla en los medios con ustedes, el presidente da la suya. En muchas cosas yo no coincido con el presidente y he criticado mucho a sus secretarios, como Irma Sandoval, por su pésimo desempeño. Yo no soy un incondicional de ningún gobierno, pero hay cosas que se están haciendo bien, por eso elogio a algunos y critico a otros con base al desempeño. Y en este caso yo creo que hay que avanzar, como indica el presidente en su mañanero. Creo que fue ayer lo dijo sobre el tema. Y si avanza de esa manera, como él lo anunció, vaya, tengo muy buena compañía para presionar en este sentido, entonces. Doctor, le agradecemos muchísimo la oportunidad de conversar además con tan corto tiempo que lo invitamos. Gracias por estar aquí en Los Periodistas. Es un placer. Ahora me voy a dormir porque es muy tarde por acá. Duerma, doctor. Adelante, que descanse. Un abrazo hasta grande. Muy pronto. Chao, hasta pronto. Felicidades. Hasta luego. Buenas noches. Bueno.